El gobierno no cae en chantajes ni amenazas, dice la presidenta Claudia Sheinbaum, y recalcó que su gobierno no cae en chantajes ni en amenazas, ni en lo que se publique en medios de comunicación o que opinen los analistas. Esto porque se planteó que hay voces en la prensa que sugieren que tanto el presidente Donald Trump con sus acciones trata de chantajear al gobierno mexicano, como el narcotraficante Ismael Mayo Zambada con la carta que envió para exigir que lo repatrien a México, o de lo contrario habrá un colapso de el Mayo Zambada en su carta. Ni caemos en chantajes, dice la doctora, ni caemos en amenazas. Cumplimos con nuestra responsabilidad, con nuestra constitución y con las leyes frente a una situación como estas. ¿A dónde va uno? Pregunta la doctora Claudia Sheinbaum. Pues es al derecho de cualquier mexicano y lo que dice la Constitución y lo que dice la ley. Sí, en efecto, aquí en el Salón Tesorería del Palacio Nacional, donde tuvo lugar la conferencia de prensa matutina del día de hoy de la titular del Poder Ejecutivo Federal, pues incluso preguntó la propia Claudia Sheinbaum, ¿ustedes creen que vamos a hacer política o vamos a gobernar con base en esto? Pues no. Y esto sí, pues a propósito de que se le planteara a la presidenta de la República si consideraba un chantaje, una exigencia, sobre todo aquello de la carta de el Mayo Zambada, en el sentido de que está solicitando este personaje que sea repatriado a México. Pues en ese sentido, Claudia Sheinbaum señaló que será la propia fiscalía la que primero informe lo que ya se ha hecho y lo que está por hacerse, porque dijo, independientemente de quién sea el personaje, pues sí, se tiene una responsabilidad como ante cualquier otro mexicano, y solamente habría que agregar que es que habría que recordar que este caso del Mayo Zambada, pues se trató de un secuestro con el que de manera ilegal se le puso en territorio estadounidense, y ahora pues está reclamando que sea México quien esté reclamando su propia repatriación para que tenga un lugar, un juicio justo. En ese sentido, la presidenta de la República también recordó que hay órdenes de aprehensión en contra del Mayo Zambada generadas por este país, es decir, por México. Sí, y lo comentábamos acá el viernes pasado en Luces Mañaneras, de este tema que podría resultar un arma de doble filo y podría incluso como que entrampar de alguna forma al gobierno mexicano, por este doble discurso de que si lo tratan de proteger o protegerle sus derechos como ciudadano mexicano, van a decir, están protegiendo a un delincuente. Y si no atienden la carta y no tratan de proteger sus derechos en Estados Unidos, pues ¿por qué están abandonando a un ciudadano mexicano? O sea, que por donde se le viera iba a salir raspado el gobierno mexicano, pero hoy nuevamente la presidenta dice, a ver, nosotros no atendemos ni chantajes ni amenazas y no estamos tampoco o no vamos a proceder conforme a lo que opine cierto analista o lo que se publica en cierto periódico o en otro. Nosotros nos manejamos conforme a lo que dicta la Constitución y las leyes, y con base en eso se procederá en este caso. Dijo que el próximo martes, o reiteró que el próximo martes, mañana mismo, el fiscal Alejandro Gertz Manero informará sobre el asunto, sobre los avances, y también dijo que en este tipo de casos hay protocolos para responder, porque le preguntaban si ya había entrado en contacto el gobierno mexicano con el equipo legal del Mayo Zambada. Dijo, en este caso, si se recibió una carta, se responde por la misma vía, hay protocolos para responder, no es que levanten el teléfono y le digan al abogado, oye, ¿cómo está el asunto? No, hay pues un procedimiento que seguir, y ahí está el asunto. Sigue siendo, creo, un tema espinoso por lo que ya comentaba, de que de alguna manera van a criticar por una u otra cosa el proceder del gobierno mexicano, pero la presidenta muy firme diciendo no atendemos ni chantajes ni amenazas.